Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, tener la oportunidad de comunicarnos a través de Facebook, aquí en Juan María Naveja Comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en la transmisión del día de hoy. Gracias por estar aquí y pues sobre todo gracias por su participación, con sus comentarios, con las ideas que consideren convenientes desarrollar el día de hoy. El día de hoy en que tenemos varios temas en donde ocuparnos. Sigue ese circo llamado Emilio Lozoya, siguió hoy en su segundo día de actividades y bueno, pues la única diferencia es que ahora ya sabemos que difícilmente va a ocupar, va a pisar la cárcel, difícilmente vamos a ver que el exdirector de Petróleos Mexicanos sea encarcelado, porque pues hoy simplemente lo que se determinó es que continúe bajo vigilancia en el hospital donde ha estado encerrado, por así decirle, y que entregase su pasaporte, su visa y le colocaran un brazalete electrónico para poder seguir sus movimientos. Esa es la situación que predomina en torno al caso Lozoya. Y bueno, yo quisiera, más que meterme en el caso Lozoya, arrancar con algo que está pasando en Estados Unidos. Como ustedes saben, hay varios estados en donde se ha disparado la pandemia, en donde el COVID-19 ha regresado, salvo Nueva York, que tuvo sus momentos muy difíciles, que se convirtió en el epicentro del mundo, en el número de contagios que se registraban, el número de muertes, salvo Nueva York, que ha venido mejorando paulatinamente. Hay otros estados que la verdad están pasándola bastante mal. Estados como Texas, como California, como la Florida, en donde hay casos muy fuertes. Pero ¿por qué voy con todo esto? Hay una idea que empieza a surgir por ahí entre los especialistas, en donde dicen, oigan, ¿y si empezamos de nuevo? Si empezamos de nuevo para analizar y emprender las acciones que no se hicieron bien, eso es lo que están preguntando y de esto les voy a platicar, pero mi pregunta es, ahora que hemos superado los 45,000 muertos en cifras oficiales, recuerden que hay que multiplicarlo por 3,8, ¿sí? Ya andamos por ahí de los 180,000 muertos realmente en cifras reales, pero dejémoslo en los 45,000 y cacho que se informaron el día de hoy en los problemas que se están registrando y que seguimos diciendo que la curva va creciendo, por más que nos diga López Gatel que están disminuyendo y que cada semana se nota una baja. Por más que nos digan todo eso, parece que no. Parece que no están sucediendo las cosas. Pues bien, miren, en Estados Unidos, expertos del Johns Hopkins recomiendan reiniciar la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Un reporte publicado por expertos de la universidad recomienda reiniciar en Estados Unidos la lucha contra la pandemia y cambiar la aproximación que se ha hecho en el país hasta el momento para combatirla. A diferencia de otros países en el mundo, los Estados Unidos no se encuentran en rumbo a controlar esta epidemia. Ha llegado el momento de reiniciar, dice el reporte. En este reporte de 15 páginas de extensión se destacan algunas recomendaciones como las siguientes. Ahí les van las recomendaciones para Estados Unidos y mi pregunta es, ¿tendríamos que valorar nosotros en México lo mismo? Uso universal de mascarillas, mantenimiento de la distancia física, higiene de manos y evitar aglomeraciones, especialmente en el interior. Cierre de actividades de alto riesgo en jurisdicciones donde la epidemia empeora y nuevas órdenes de quedarse en casa en aquellos lugares con sistemas sanitarios en crisis. Mejora de las cadenas de suministro información pública sobre la fabricación y distribución de las mismas, mejora de las cadenas de suministro de pruebas y colaboración con laboratorios estatales y privados, realización de análisis epidemiológicos detallados y publicación de los resultados de las investigaciones, creación de una agenda de investigación rápida, aumentar el rastreo de contactos y mejorar su funcionamiento, identificación y diseminación de mejores prácticas en el combate de la pandemia,
planes para la vacuna, incluyendo la producción, distribución, asignación y trabajo en las comunidades para asegurar un lanzamiento exitoso y desarrollo de políticas y mejores prácticas para la protección de grupos, residencias de ancianos, fábricas, penales, etcétera. Esta es la pregunta. ¿Y si empezamos de nuevo? Si comenzamos con una visión completamente diferente, esto lo están pensando en la principal potencia del mundo ante el fracaso que está significando. Por eso les decía, ¿qué pasa en México? ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Miren, hoy Estados Unidos llegó a 4.423.917 contagiados. 4 millones. Han muerto 150.649 personas. Eso es solo en Estados Unidos. En el mundo, en el mundo hay 16.950.407. O sea, hagan su cálculo, lo que representa solo Estados Unidos y los muertos 664.961, repito, en todo el mundo. Por lo tanto, es muy prudente la pregunta que se están haciendo los especialistas. En el caso de México, hoy gracias a Jaime Matus por la información que me ha suministrado y que permite informarles que llegamos a 408.449 casos confirmados. Son los que ya tenemos confirmados y ya, bueno, pues estamos en el cuarto lugar de contagiados en América. El número de muertos está en 45.361, pero si ustedes quieren seguir las cifras reales, multipliquen esos 45.361 por 3.8. Los confirmados en las últimas 24 horas fueron 5.752 contagiados y los muertos 485. Pero de estos 485 confirmados que murieron en las últimas 24 horas, hay 2.385 que murieron y hay que saber de qué fallecieron 1.900 personas. Entonces, esas son nuestras cifras y no están cambiando. Estamos, si tomamos las últimas 6 semanas, nos vamos a encontrar con la misma rutina, ¿sí? Que tenemos mínimo 5.000 contagios y ya la semana pasada rebasamos los 8.000 en una semana. Entonces va más o menos siguiendo la misma tendencia. Miren, hoy, digo, esto lo digo para quienes están en el estado de Jalisco siguiéndonos, hay una psicosis tremenda en el estado porque mañana se va a dar a conocer cuál es el estatus que guarda el estado que ha continuado también con el número de contagios y el número de muertos. Y hay un gran temor de que lo que se oprima lo que se ha calificado como el botón de emergencia. Este botón de emergencia que estableció el gobernador, que si se daban un par de circunstancias que obligaran a eso, se motivaría un cierre de 14 días, una catorcena que implicaría cierre total de actividades, restaurantes, comidas llevadas a domicilio, bancos. Sería un cierre absoluto durante 14 días. Y hay un gran miedo. Desde ayer, ustedes habrán notado aquí en la transmisión que había personas que me preguntaban acerca de lo que se estaba especulando con respecto al anuncio que hará mañana el gobernador. Yo espero, yo realmente confío en que no se dé un cierre total, porque no es lo recomendable, porque además va a suceder que muchas personas digan, yo tengo que salir a trabajar, lo siento mucho, y pues prefiero las sanciones que pudieran existir a tener que sacrificar a mi familia. En fin, de esto vamos a estar platicando, de esto y otras cosas aquí en la transmisión. Gracias por estarme acompañando aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Y como siempre, muchas gracias a las personas que tienen a bien compartir nuestra transmisión, seguirla ahorita, más tarde, siempre será interesante contar con su presencia. Y bueno, pues va el saludo de quienes están desde temprano aquí acompañándonos. Saludos, María Luisa Naveja, Urscam. Saludos a Héctor García. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Joe Martínez, Miriam Mendoza. Miriam, ¿qué tal? Pati Padilla, gracias, Pati, por acompañarnos. Antonia Ibarra, ayer la extrañamos por aquí. Dice, bendecida noche, Juan, y comunidad pensante presentes. Saludos, Manuel Contreras, José Rafael Cárdenas, Alejandra Naveja. Buenas noches, Carmen Robles Gil.
Buenas noches, dice Juan María y Comunidad. Aquí ya listos para escuchar y compartir. Saludos, Lourdes Barragán. Saludos también a Mauricio Rafael López Barraza, Vicente Herrera, Karen Bermejo. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por estarnos acompañando. Gloria Naveja, José Ernesto López Chávez. Muy bien, José Ernesto, qué bueno que estés desde temprano aquí acompañándonos desde Michoacán. Elvira García, ¿cómo estás, Elvira? Qué gusto, un fuerte abrazo. Anselmo Romero, ayer llegaste tarde, mira, hoy llegaste muy tempranito. Un abrazo, mi estimado Anselmo Romero, que por cierto le están cambiando de fecha al partido del Atlas contra los Pumas, al rato les doy la información. Luz Palafox, hola, aquí estamos como siempre, le mando un abrazo virtual, se agradece Luz, muchas gracias. Saludos a Terry Orozco, Carolina Pérez Manrique y Alejandra Ulloa, muchos saludos y gracias. Saludos también a Alicia Esther Gutiérrez López, está aquí con nosotros, Patti Medina. Patti, bien inquieta en el curso del día de hoy, ahí estuvimos compartiendo algunos mensajes. Me gustó el último TikTok que mandaste. Voy a tratar de compartirlo en un ratito más. La verdad que me causó mucha gracia ese TikTok. Miren, es Patti Medina fue la culpable de esto que les voy a pasar. Esto yo no soy, bueno, soy corresponsable, pero Patti Medina me lo hizo llegar, ¿eh? Ay, bueno, y el presidente está muy indignado porque le pusieron al avión José María Morelos y Pavón. Entonces dice que es una contradicción porque cómo se atreven cuando Morelos era pues el luchador contra la desigualdad y el avión presidencial representa toda la desigualdad de este país. Pero tengo una mejor idea, señor presidente. ¿Por qué no le ponemos a ese avión Andrés Manuel? Porque igual, o sea, lo pedimos, luego nos dimos cuenta de que no sirve para nada y ahora es un pedo, no sabemos cómo deshacernos de él. Claro que sí. Eso me lo mandó Patti Medina, para que vean que es parte de la comunidad y lo pasé tal cual. Así que Patti, muchísimas gracias. Yo soy tu cómplice en esto que acabo de transmitir. Y bueno, pues es de repente para que nos dé un poco de risa. Pero lo que no les va a dar risa es que les platique que se inauguró un estadio de béisbol en el cual le metieron 70 millones de pesos. En Texcoco se inauguró este estadio de béisbol. Muy buen momento, excelente. Tienen una gran sensibilidad en el gobierno federal, en el gobierno de López Obrador, para escoger los momentos adecuados para esto. Ahí les da la información para que se pongan bien contentos, para que arranquemos la transmisión a tambor batiente. La 4T, la autodenominada 4T, gasta 70 millones de pesos en escuela de béisbol de López Obrador. Es la primera del país y albergará 60 alumnos. Iniciará clases cuando la pandemia lo permita. En Texcoco se puso en funcionamiento la primera escuela de béisbol, el programa que impulsa el gobierno de López Obrador a través de ProBase, que permitirá la preparación de deportistas de alto rendimiento en el llamado Rey de los Deportes. La alcaldesa morenista Sandra Luz Falcón dijo que el inmueble está equipado con cocina, gimnasio y dormitorios en los que se podrán albergar 60 alumnos que buscarán prepararse para después probar suerte en equipos profesionales. Una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, los alumnos podrán asistir a las clases presenciales en el recinto que construyó el gobierno municipal en la comunidad de Xocotlán, al que destinó más de 70 millones de pesos. Bueno, como ustedes saben, digo, no estoy yo para, digo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, ya este gobierno de López Obrador le metió una buena lana a la compra de los estadios de Hermosillo y de Ciudad Obregón. Esto ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo, más que como ya alargamos aquí nuestra familiaridad, pues eso lo platicábamos hace varios meses, cuando se compró primero el estadio Héctor Espino de Hermosillo y luego se anunció que se compraría el Tomás Oroz de Ciudad Obregón. También, como ustedes saben, se construyó el estadio para los algodoneros de Guasave. Aquí les tengo la historia que ya les platiqué, pero como ahora tenemos personas que llegaron por educación, voy a dar los detalles. Los algodoneros de Guasave son un equipo que vino a menos. Sí, habrá tenido algún tiempo que fue una gran franquicia,
Pero en los últimos 10 o 20 años se fue viniendo a menos, a menos, a menos, a menos, hasta que tomaron la decisión de vender la franquicia. Vendieron la franquicia y se convirtieron en los Charros de Jalisco. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, alguien le dijo en Guasave que extrañaban a los algodoneros y le metió lana del gobierno federal para que los algodoneros regresaran con todo y un estadio adecuado para Guasave, Sinaloa. Así es como se está construyendo un Tren Maya y un aeropuerto en Santa Lucía. Todo esto, ¿por qué? Porque al señor le gusta el béis. ¿Qué quieren? Digo, pues ese es su gusto y pues desde su gusto toma este tipo de decisiones. Quiero ser muy claro, a mí me encantan los deportes, me fascina el béisbol, soy un apasionado del béisbol y lo sigo y ahorita soy de los que estamos contentos porque se reanudó, más bien se puso en marcha la temporada de Grandes Ligas la semana pasada. Estamos de plácemes. Ahorita el problema está en que se contagiaron varios jugadores de los Marlines de la Florida y pudiera ser que hasta se suspenda la temporada de Grandes Ligas por lo que está pasando. Por lo pronto cambiaron de fecha algunos partidos, pero bueno, eso es información general. Nada más para decir que a mí me encanta el béisbol, me encanta el fútbol americano que también parece que va a reanudar, va a iniciar su temporada en septiembre. O sea, la verdad es que no tengo nada contra los deportes, pero creo que todo tiene su medida y el deporte profesional fundamentalmente debe ser practicado y gastado por gente que tenga dinero, no del dinero que se necesita para comprar medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Para poder suministrar los insumos necesarios para médicos y personal médico que está atendiendo enfermos del COVID. Pero bueno, estamos viendo, ¿qué creen ustedes que hubieran podido hacer con 70 millones? Yo sé que 70 millones para efectos de un gobierno no son mucho, pero ¿qué se hubiera podido hacer? ¿Cuántos medicamentos o cuántas vidas se hubieran salvado con esos 70 millones de pesos que le metieron a este lugar? Bueno, pues ahí se lo paso completamente. Y miren, temprano, hablando precisamente de estas promesas y lo que estaba de por medio, me encontré con un tuit de Claudio X González, a ese señor que le pega durísimo a López Obrador cada vez que puede, porque él ha hecho un par de fundaciones. La primera fue la de Primero Mexicanos Primero, para apoyar la educación, y después la de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Bueno, pues este señor Claudio X González, cuyo padre es el presidente de Kimberly Clark, es uno de los hombres ricos de México, y bueno, hizo un comparativo, o publicó, no sé si lo hizo él, pero es un comparativo que hoy les compartí más temprano. Y en una parte dice, en campaña López Obrador decía que la economía iba a crecer en un 6%. Ya en el gobierno la economía está cayendo en menos 8% y cifras conservadoras. En seguridad, dijo, desde un primer día se iba a tener seguridad plena y ahora estamos con récord de muertos en materia de seguridad. Corrupción cero, y eso en campaña. En gobierno, más corrupción que nunca. En campaña, empleos más que nunca. En el gobierno, 12 millones de empleos perdidos. En campaña, apoyo a la cultura. En el gobierno, cero apoyo a las artes. En campaña, apoyo a energías limpias. En gobierno, canceladas. En campaña, cero endeudamiento. Ya en el gobierno, deuda nueva, 240 millones por hora. En campaña, bajará la gasolina. En el gobierno, sube la gasolina. En campaña, salud como en Finlandia. En el gobierno, salud sin presupuesto. En campaña, solo mentes brillantes. Y en el gobierno, Nale Bartlett, puff, es lo que publicó. Y yo se lo compartí con mucho gusto para que ustedes tuvieran esta comparación, esta gráfica comparativa que publicó Claudio X González. Perdón. Bueno, pero para seguir con estos temas un tanto cuanto ligeros, hoy López Obrador anunció que habrá grito y habrá desfile. Esto fue lo que anunció el día de hoy. Y bueno, pues alguien se lo preguntó seguramente. Como ustedes saben,
en muchos lugares del mundo se han estado cancelando grandes acontecimientos para conmemorar, por ejemplo, el desfile de la toma de la Bastilla en Francia se suspendió, en Estados Unidos también están suspendiendo algunos otros. Bueno, pues hoy López Obrador dijo que pese a la pandemia de COVID-19, anunció que habrá desfile por el aniversario del inicio de la gesta de independencia y reiteró que no cancelará el grito. Va a haber grito y va a haber desfile. Comentó poco antes de terminar su conferencia de prensa, guardada la sana distancia en todo con protocolos de salud, pero sí va a haber. Cuestionado sobre si permitirá a la población acudir a las festividades y si esto no representa un riesgo, señaló que no sabe si habrá gente. Es que no sabemos si va a haber gente, pero va a haber gritos. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, pues el grito lo puede hacer. De hecho, acuerdan ustedes que hace un par de meses tuvo un evento en donde estaba él solo en el Palacio Nacional. No pasa nada si se monta ahí en el palco presidencial del Palacio Nacional y pega el grito, pues no pasaría nada. Lo mismo si empieza algún tipo de desfile en el que las Fuerzas Armadas, pues con la distancia debida, van desfilando. Pues no lo sabemos, pero por lo pronto ya anticipó que sí habrá tanto grito como desfile. Y bueno, pues yo la verdad hay cosas que no entiendo o entiendo muy poquito, pero pues por ahí van las decisiones que está tomando el presidente de la República. Muchas gracias también a René Vázquez por participar. María Luisa Naveja dice, ¿qué piensas del nombramiento de Isabel Arvide, chayotera de AMLO? Oigan, se ha hecho un verdadero masacote con todo esto de Isabel Arvide. Miren, Isabel Arvide es una periodista que ha estado muchos años en los medios de comunicación, muy controvertida, sí, muy controvertida. Ella mm, tuvo por ahí momentos muy complicados. Uno de ellos fue cuando fue demandada por la ex esposa del expresidente López Portillo, Sasha Montenegro, a la cual calificó de encueratriz. Y entonces Sasha presentó una demanda y la ganó la demanda que la obligó el juez incluso a tener que compensar en dinero. Hoy escuchaba yo a Javier Lozano Alarcón, el ex senador, ex panista, ex priista, que decía que cuando él era subsecretario de Comunicación Social en el sexenio de Ernesto Zedillo, estuvo allí Isabel Arvide para pedirle que como ella había hecho una afirmación en medio de la libertad de expresión, que constitucionalmente tenía el derecho a que el Estado, fíjese lo que le dijo, a que el Estado pagara esa indemnización que le estaban exigiendo. Eso es lo que dijo Javier Lozano y se los platico porque ¿a qué viene todo esto? Como ustedes saben, Isabel Arvide fue designada cónsul de México en Estambul, Turquía. Yo no digo, a lo mejor ha tenido una gran trayectoria en algún tiempo, pero, pero no le veo la parte diplomática. Miren, Ricardo Alemán, el periodista Ricardo Alemán, publicó hoy varios tweets. Uno, de Isabel Arvide, miren, aquí lo tienen, tal como lo publicó Ricardo Alemán. Isabel Arvide, si algo me gusta de este gobierno es que se sienta distinto, que no está pasmado, que anuncia cambios todos los días, que se mueve Enrique Peña Nieto. Esto publicó en Twitter el 2013, el día 3 de noviembre. Luego, Isabel Arvide, y se vale en estos temas reiterar mi defensa a la valentía e inteligencia de Felipe Calderón. No se trata de siglas partidarias. Esto lo publicó el 17 de marzo del 2012. Otro más. Si algo, bueno, eso es el de Peña Nieto, que les leí. Salinas fue siempre una inteligencia privilegiada, un hombre carismático y encantador. Hoy la historia vuelve a escribirse a modo. Esto para Beto Borge. Y esto lo publicó el 21 de mayo de 2011. Y luego, ahí les da otro tuit.
Yo, primera persona del singular, estoy convencida de que el gobierno de López Obrador está enfrentando al coronavirus de la mejor manera, 18 de marzo del 2020. Ahí tienen ustedes una persona que igual habla bien de Salinas de Gortari, que de Peña Nieto, que de Calderón y ahora de Andrés Manuel López Obrador, quien la ha nombrado cónsul de México en Estambul. Miren, a ver, yo creo que si quería ayudarle el presidente, hay muchas áreas de comunicación en las cuales la pudo haber colocado. Tiene muchas asesorías autorizadas del presidente de la República en las cuales la pudo haber ubicado. El asunto es que el tema diplomático es muy, muy delicado. Es cierto, casi todos los gobiernos tienen nombramientos políticos, tienen salidas para algunas personas que de repente hay que invitarlas a que se vayan de México. Esto así llegan a suceder muchas veces con los gobiernos. Sin embargo, tenemos un grupo de especialistas en cuestiones diplomáticas que han hecho carrera. No solamente han hecho carrera, han estudiado relaciones internacionales, se han especializado, han hecho han seguido toda la trayectoria para llegar pues a empleados del servicio exterior, llegan a ser ministros, llegan a ser vicecónsules, cónsules, y si la suerte los acompaña, porque a veces es más cuestión de suerte, llegan a ser embajadores, ¿sí? Y entonces el diplomático de carrera, pues es el que debe ocupar esas posiciones. Estambul hoy en día es una ciudad de una importancia muy relevante porque Turquía está jugando un papel estratégico en muchos sentidos, ¿sí? Turquía está teniendo un papel estratégico en el caso Venezuela, en el caso Rusia, trae una situación muy particular porque su aceptación en la Unión Europea implicó también una serie de decisiones, por ejemplo, con el traslado de refugiados. En fin, Turquía es un caso, es un país muy particular en ese sentido, con un dictador en el gobierno, que es Erdogan, es el presidente que tiene ya muchos años y que es todo un dictador. Bueno, pues bajo todo este panorama se envía, y ya viajó desde hoy Isabel Arvide no era la persona adecuada. La verdad es que habría muchas personas que pudieran ocupar esa posición, ya si les interesaba mucho mandarla al servicio exterior, pues había ciudades con menos complejidad que el caso de Estambul, pero es, es la decisión del presidente de la República con Isabel Arvide, que ha sido tan controvertida. Hoy la escuché que la entrevistó Ciro Gómez Leiva, quien no negó que tenía cierta amistad o simpatía simplemente por ella, y por eso es muy respetable, ¿no? Patti Medina nos manda changuitos apenados. No, no te apenes, eso fue un buen TikTok el que nos compartiste, Patti. Saludos a Abigail Sánchez, Rafa Saavedra, ¿cómo estás mi querido Rafa? Guillermina Naveja también, saludos. Moni Piñera, ¿qué tal? Saludos, Moni. Ángel Pérez, Samuel Magaña, también muchos saludos. Alma Sánchez, Alma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Raúl Miranda, Raúl, un abrazo. Saludos a Rafael Martínez, Célida Pérez Payán, Mónica Aceves, Joe Martínez. Hace un tiempo dijeron que se cancelaría el desfile de las rosas y eso que es hasta el año nuevo. Gritos y sombrerazos de sus fans para el 16 de septiembre. Sí, Joe Martínez tiene razón. Yo se lo comenté aquí en esta transmisión que se había anunciado la suspensión del desfile de las rosas que, como ustedes saben, se celebra todos los primeros del año en Pasadena, California. Es todo un acontecimiento, es el desfile con carros alegóricos, es un despliegue impresionante con una gran trayectoria histórica, pero también con un público cautivo muy fuerte y que después de ese desfile tan en particular, tan hermoso como es el desfile de las rosas, se celebra el Tazón de las Rosas, que es el partido de fútbol americano que se juega después. Tiene razón Joe Martínez. Y fíjense, ¿desde cuándo se está anunciando la suspensión del desfile? Que es hasta enero. Habría la posibilidad
de que pues se está luchando por tener una vacuna. Ya ven que Donald Trump está haciendo hasta lo imposible porque esté lista en octubre. Hoy los rusos dijeron que en agosto, los rusos están anunciando, déjenme buscarles la información porque me llamó muchísimo la atención este anuncio por parte de Rusia que está diciendo, es que de veras, esto de las vacunas es una carrera que está durísima entre las diferentes instancias de investigación. Miren, una vacuna potencial contra el COVID-19 desarrollada en Rusia obtendrá la aprobación regulatoria local en la primera quincena de agosto y se administrará a los trabajadores de salud de primera línea poco después. Esto informó una fuente cercana a la actividad. Un centro de investigación estatal en Moscú, el Instituto Gamaleya, complementó los primeros ensayos en humanos de la vacuna basada en adenovirus este mes y espera iniciar los ensayos a gran escala en agosto. La vacuna obtendrá la aprobación regulatoria de las autoridades en Rusia mientras continúa ese ensayo a gran escala, dijo la fuente, destacando la determinación de Moscú de ser el primer país del mundo en aprobar una fórmula de inmunización. Para que vean cómo está el mundo de veras en un choque, ¿no? Porque, por ejemplo, China está haciendo por su cuenta, hay 200 protocolos que se están experimentando en todo el mundo para tratar de llegar a la vacuna. Como ustedes saben, hay algunas que ya están muy adelantadas, yo les acabo de platicar lo que está sucediendo con los órganos de salud de los Estados Unidos y el laboratorio La Moderna, que están ya en la fase 3 de la investigación y están convocando a 30,000 personas para que participen en esta investigación. Esta investigación, ya les había dado el detalle, pero para quienes no lo escucharon, se lo repito. El protocolo de esta investigación en concreto es que a un grupo les van a aplicar la vacuna y a otros les van a aplicar un placebo para tratar de medir muy bien el desempeño, pero recuerden ustedes que no es suficiente con que digan, ya logramos este protocolo, llegamos al punto 3 y a fabricar como si no hubiera mañana. No, no, se trata de pasar todo eso y luego viene la selección de laboratorios, de farmacéuticas que se van a encargar de la producción, todo esto que implica la búsqueda de un medicamento. Pero de antemano podemos ver cómo hay un choque en todo el mundo para ver quién da el primer golpe. Porque, pues imagínense, el que dé el primer golpe va a decir, somos los más fregones, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con la Universidad de Oxford, en donde se está haciendo otro tipo de pruebas. Están, pero con una batalla tremenda y no duden que también están con un espionaje, pero de época, ¿no? Seguramente vamos a tener una vacuna en medio de muchas historias según lo que vaya a irse presentando. Por lo tanto, pues sí, les estoy pasando este tipo de información. Saludos Mili Naveja, también a William Jiménez. Humberto Castaño Pavas nos saluda desde Bucaramanga, en Colombia. Saludos Trinidad Ramírez Sánchez y también a Lourdes Barragán. Lourdes no te había saludado y ella saluda a la comunidad y a Carmen Robles Gil. ¿Qué tal? Saludos a Marce Naveja. Ayer estaba tu marido aquí, Marcela, y yo reclamaba dónde andabas tú. Saludos también a Herminia Ramírez Reynoso. Muchos saludos. Y, miren, voy a aprovechar, bueno, también déjenme decirles lo que dice don Humberto Castaño Pavas. La competencia por la vacuna es importante, lo más importante es la calidad. Ni duda cabe, Humberto, esa es la clave. Que no solamente salga la vacuna, sino que sea una vacuna de gran calidad y que inmunice. Pues de eso se trata. Imagínense que salga una vacuna que la inmunización sea por un mes, pues no, pues realmente no tiene mucho sentido. Ahora bien, ahora que estaba saludando a Herminia, que es mi pariente y aparte es de San Julián, Jalisco, voy a aprovechar para hablarles de un tema muy particular. Miren, hoy hubo mucha discusión en la Cámara de Diputados. Jaime Matus debió estar bien inmerso en esto, en todo lo que está pasando en la Cámara, pero el tema que se quiere discutir es la cuestión de desaparición de fondos,
fondos como el Fondo de Emergencias del Fonden, como el Fondo a la Creación, ¿se acuerdan cómo reaccionaron Guillermo del Toro, González Iñárritu, cuando se enteraron que pretendían desaparecer ese fondo para apoyo a la cinematografía? Y que no, pues luego se arrepintieron por los alcances que tuvo, pero son 144 fondos, no, perdón, son 44 fondos, estoy exagerando, 44 fondos, pero para la permanente estaban buscando que por lo menos 5 fondos desaparecieran. Entre ellos uno del campo que tiene muy buena lana, 16,000 millones de pesos. Lo que pasa es que el gobierno de López Obrador está como la señora que se le acabó el dinero de la quincena y anda buscando en los botes, en las bolsas de los delantales y por todos lados a ver dónde se encuentra la moneda de 10 pesos o el billete de 20 pesos para completar el litro de aceite o el kilo de frijol, porque pues se le acabó el dinero, ¿no? Así anda el gobierno de López Obrador, buscando de dónde sacar dinero. Y se les ocurrió desaparecer fondos. El Fonden, que es uno de los graves errores, porque pues acabamos de pasar el huracán Hanna y días anteriores el otro huracán que hubo. Entonces, bueno, es un error estar pensando en eliminar ese tipo de fondos. Pero hay un fondo que a mí me llama la atención y me llega, aparte me llega, es el fondo bracero. ¿En qué consiste el fondo bracero? Miren, son de esos temas que a veces pasan como desapercibidos. Como ustedes saben, en la historia de México en el siglo pasado, de los años 30, hubo un flujo en los años 15 al 20, al 25, pero sobre todo del 30 en adelante, hubo un flujo de mexicanos que iban a trabajar a los Estados Unidos. Eso se llamaba las contrataciones, ¿sí? Y fue en la primera parte del siglo pasado fue eso, que eran las contrataciones, eran como ahora ocurre, que se contrata a personal para que vayan a trabajar por 6 meses, un año y se regresen. Son acuerdos que se formulan entre estados de la República y estados de los Estados Unidos. Bueno, pues el programa Bracero consistía precisamente en eso, en un grupo de mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos, particularmente en el campo, porque después de la guerra y antes de la guerra también había necesidad de brazos, había necesidad de quien trabajara en el campo. Bueno, por aquel entonces se tomó la decisión de que a los braceros, dentro de la contratación que se tenía, se les retiraba un ahorro, ¿sí? Y ese ahorro lo estaría administrando el gobierno de México, ¿sí? Y se fue haciendo una polla muy interesante. Alguna vez leí la cifra, ¿eh? Pero es una cifra bien importante. Pero nunca se les dio. O sea, aquí en lo particular es eso, que nunca se les pagó a los braceros, o a lo mejor se les pagó a unos cuantos, pero la gran mayoría no. Entonces, esa bolsa se quedó en poder del gobierno. Y entonces, pues empezaron a morir. Bueno, son personas, imagínense ustedes, en los años 30, ya gente que estaba trabajando, que si tuviera 20 años, bueno, pues para esas alturas ya muy poco, hay muy pocos sobrevivientes de ese programa. Pero se hizo un acuerdo de que esa bolsa, esa polla que se formó con los ahorros de los braceros y sus intereses se les iban a entregar a los familiares. El problema era nada más que presentaran los papeles que demostrasen que habían sido parte del programa bracero. Para decirlo en buen cristiano, en buen castellano, se hicieron güeyes los gobiernos que vienen desde el siglo pasado, casi les diría de la Madrid, bueno, desde López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, todos fueron dándole largas y largas y largas, pero seguía existiendo este fondo. A lo mejor tiene 3 pesos para mantenerlo con vida. Pero ¿qué sucedió con esa bolsa? ¿Qué sucedió con el apoyo? Y esto lo estoy diciendo porque mucha gente de los Altos de Jalisco estaba en ese grupo. Muchos. Por eso, en California se fue desarrollando una comunidad tan grande
de mexicanos. Ustedes seguramente se van a preguntar, oye, ¿por qué hay tanto mexicano en California? Por eso, porque desde el siglo pasado se dio esa migración. Pero no solamente se dio esa migración de una manera tan fluida. Bueno, voy a hablar en primera persona y discúlpenme que así lo haga. Mi abuelo materno, don Pedro de Anda, me pongo de pie, fue parte del programa Bracero. Él estuvo allá. Pero da la casualidad de que por azares del destino, mi abuela fue a seguirlo, ¿sí? Fue a seguirlo y cuando él estaba en California, nació mi madre en Estados Unidos. Mi madre nació en Portsville, California. Entonces, mi madre es estadounidense de nacimiento, mexicana por segunda patria. De San Julián, mi mamá es de San Julián, ¿no? Afortunadamente está viva todavía, 91 años y Dios nos la ha conservado con vida. Bueno, entonces mi abuelo fue parte de ese programa. Mi abuelo murió en el 69 por allá, entonces nunca hubo un reclamo de parte ni de mis tías, ni de mis tíos, ni nada. No hubo ningún reclamo, pero sí conozco la historia, por eso conozco la historia, porque muchos salteños se iban a trabajar al estado de California. Y entonces, pues ya se fueron arraigando, así como le estoy poniendo el caso de mi madre, muchos procrearon familias que ya se fueron arraigando en los Estados Unidos. ¿Sí? Por eso ustedes pueden encontrar zonas de California, como por ejemplo Stockton, Fresno, Sacramento, toda esa zona del norte de California, pues parecen los altos, ¿no? Puro chapeteado, ¿no? Allá hay mucho mexicano, ¿sí? Como pudiéramos ver, por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York se encuentran muchos ciudadanos de Puebla. En Puebla, en Nueva York le dicen los poblanos Puebla York. La gran cantidad de poblanos que la comunidad se desarrolló allí, los del Estado de México y los de Puebla. Acá en California no. En California son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, los estados que se concentraron en esa parte. Texas, fíjense, Texas es diferente porque Texas son todos los de Coahuila, Nuevo León, son los que se fueron arraigando en esa localidad. O sea, las comunidades más grandes de mexicanos en Estados Unidos son Jalisco, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Michoacán, Oaxaca. Oaxaca también tiene una enorme comunidad. Y así es como se han ido desarrollando. Por ejemplo, les diría que jaliscienses también, o sea, Jalisco es de los que tienen más. O sea, si les digo que de oriundez jalisciense hay 4 millones en los Estados Unidos, no les miento. O sea, la población total del estado de Jalisco es de 7 millones y más 4, o sea, casi más de la mitad de los jalisquillos viven en Estados Unidos. Y así les podría hablar de otras localidades, igual también en Guanajuato. Por eso los gobernadores tienen que tener contacto con sus comunidades, porque es gente que le echa muchas ganitas, ¿eh? Es gente que sigue teniendo que la casita, el ranchito, el terrenito, las vaquitas, el caballo, o sea, van manteniendo la ubicación en las dos localidades. O sea, ya me fui a otro rollo, ¿no? Ya me fui a otro rollo, pero por eso les decía que el programa Bracero, los diputados les vale madre, la verdad. No tienen ningún respeto por la historia y pues estos de Morena querían desaparecerlo. Hubo problemas y no pudieron abordar el tema de los fondos. Tarde que temprano lo van a abordar, tarde que temprano el programa Bracero pasará mejor vida y bueno, pues aquellos hijos, nietos, bisnietos de braceros, pues ya olvídense, no van a recibir absolutamente nada. Si no lo recibieron en otros gobiernos que sí tenían dinero, menos en este que se quiere gastar el poquito dinero que todavía hay. Bueno, este fue un breviario cultural que espero no los haya aburrido y que yo se los quise comentar para que tengan la parte completa. Pati Serna dice saludos y bonita noche tengan todos. Muchísimas gracias. Dice algo más que nos decía. Ya se lo había dicho de Humberto. Lourdes Barragán,
iré preparando los cohetes y buscapiés para el grito del 15 de septiembre. A fin de cuentas, en México no hay pandemia, feminicidios, desaparecidos, niños con cáncer, desastres por huracanes y corrupción. Perdón, olvidé la rifa del avión. Eso sí fue un buen comentario. Gracias, Lourdes. Pati Medina, los primeros en sacar la vacuna serán los más fregones y los más ricos también. Desde luego, Pati, imagínate lo que le va a significar al laboratorio, lo que va a ganar, porque nada más pónganse ustedes a pensar con la vacuna que se necesitan 7,000 millones de dosis. O sea, para poder vacunar al mundo, recuerden ustedes que somos los habitantes del planeta Tierra, más o menos 7,000 millones de seres humanos. Nada más eso. Y países como China y Japón, que ahorita lo que les sobra es lanita, ahorita lo que tienen es dinero, pues pueden comprar vacunas a granel. Otros países también con alta densidad poblacional como Japón también tendrán dinero para ser los primeros en comprar y quitarse la monserga del coronavirus y ver que sus poblaciones regresen a la vida normal. Sí, seguramente, como dice Patti, serán muy ricos los laboratorios que logren este avance de la ciencia que está haciendo, también hay que decirlo, normalmente, fíjense, normalmente se tardaban hasta 5 años en llegar a una vacuna. 2 años era la marca. Ahora que se han logrado estos avances en cuestión de meses, 6 meses, 7 meses, en llegar a esta situación, es un avance histórico, ¿eh? No se había logrado nunca en la historia un avance como el que se está consiguiendo ahora con esta vacuna, que como les digo, están en ebullición los alemanes, los ingleses, los americanos, los rusos, los chinos, están, pero con todo, tratando de llegar a la vacuna. Muchos saludos, Estela Suárez, Salvador Naveja, Terry Orozco Ramírez ya la había saludado. Saludos Alberto García de León, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Antonia Ibarra, sí, mi papá fue parte del programa. Y a ver, Antonia, ¿les tocó algún piquito por allí? ¿Algún piquín les llegó por el programa Bracero? ¿O simplemente, pues, nada más escucharon que por ahí era noticia, era una noticia que se trataba muchas veces? Yo lo llegué a leer en Notisistema muchas veces. Hoy se habla del programa Bracero para esto y el programa Bracero para el otro, y pues era puro rollo. Dice, saludos Francisco Moreno, muchas gracias. Antonia Ibarra dice, en los años 50, mi papá del estado de Guanajuato. Sí, efectivamente, Guanajuato es de los estados que tiene una buena cantidad de gente por allá. Aminadab Pérez Franco, cuando los actuales de Morena eran del PRD, hasta invadieron la casa de Vicente Fox para reclamar el fondo Bracero. Allí está, y fíjate, Aminadab, lo que son las cosas, ahora lo quieren desaparecer, les surge porque les va a significar canalizar recursos, canalizar dinero. Antes lo exigían y hoy lo desaparecen. ¿Cómo te fue, Aminadab? Ayer le platiqué aquí a la audiencia que estás trabajando durísimo con un diplomado de corte político que vale mucho la pena que tengan la información. Yo les estoy compartiendo en mis redes sociales este curso que Aminadab está presentando, y hoy lo iba a presentar a las 7 de la noche, como les dije ayer, y bueno, aquí les estaremos dando más información para este diplomado. Saludos Betty Ceballos, también muchos saludos a Nena de la Torre, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Oigan, ahí les va algo que es de la mayor importancia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó hoy un decálogo para el regreso a clases y ellos proponen que sea un modelo híbrido. Alfonso Cepeda Salas, el líder del CENTE, le pidió a la Secretaría de Educación Pública que ante un eventual regreso a clases se opte por un modelo híbrido, es decir, presencial y a distancia. El secretario del sindicato le entregó a Esteban Moctezuma un decálogo para el regreso a clases donde solicitaron que sea un modelo híbrido. Cabe señalar que ambos personajes se reunieron el martes con el objetivo de tratar diversos temas como el salario y prestaciones hacia los maestros, como las condiciones de los planteles para el siguiente ciclo escolar.
También analizaron temas como la evaluación a docentes y alumnos, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías ante una posible prolongación del sistema de clases a distancia. Respecto al decálogo, este expone la necesidad de generar nuevas condiciones para el modelo híbrido, siempre y cuando se reconozca la disposición de los profesores, mismos que deben ser incluidos en un grupo prioritario después de que se descubra una vacuna o tratamiento contra el coronavirus. En Cristiano están pidiendo los del sindicato que los maestros tengan prioridad el día que México tenga vacunas contra el COVID-19, entre otros temas. Pero aquí lo relevante es, a ver, el tema híbrido. Realmente no tenemos conectividad. No tenemos la conectividad para las escuelas públicas suficiente en tiempo y forma. Miren, me dio una información la maestra Diana Marcela Ramírez Gutiérrez, me dio una información muy importante. Ella está en el nivel preescolar y me platicaba que lo que hicieron una investigación en los servicios de preescolar. Dime, Maru, ¿cómo se llaman esos sistemas donde está Diana? En esos sistemas hicieron una investigación y se encontraron con que por lo menos en las familias había por lo menos un celular, ¿sí? Si bien es cierto que no tenían tabletas o no tenían laptops, sí en las familias muy humildes, las más fregadas, tenían un celular mediante el cual podían hacer llegar pues, la información para dar las clases. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que sucede con todo esto? Bueno, sucede, me platicaba Diana, que el problema son los papás. Y me decía ella, dice, mira, yo puedo entender que un papá de un muchacho de segundo secundaria, tercero secundaria, tenga problemas para poder ayudarle con las tareas al muchacho, pues porque están en otro nivel. Y pues hay muchos papás que a duras penas saben leer y escribir, los que van a andar explicándoles raíz cuadrada, cosa que yo nunca aprendí, imagínense, trigonometría o álgebra, cosas, pues no, se entiende, ¿no? Pero me decía ella, son los CAPEP, muchas gracias, es educación especial, ahí es donde está la maestra Diana Marcela Ramírez Gutiérrez. Bueno, pues me decía que cuando hablan con los papás, les dicen, no, maestra, ¿a qué hora? Yo no tengo tiempo de andar dando clases, no tengo tiempo de andar apoyando. Entonces, son los papás, y yo también lo entiendo porque pues comprendo al jefe de la familia que anda buscando la chuleta y tiene 8 o 10 horas de trabajo y todavía tenga que llegar a revisar las tareas, a revisar lo que le llegó al niño. Lo entiendo también. Por eso les digo que el asunto híbrido no va a ser tan fácil en los sistemas públicos. El tema de la educación es bien serio. Miren, qué bueno que no estoy hablando del tal Lozoya, porque les diría puras, pensé eso, les diría, porque es puro pan y circo. Voy a tener que abordarlo en un momento más, pero hay cosas más importantes como estas. Se supone que las clases empiezan el 17 de agosto. Pónganse a pensar ustedes lo que queda ya. O sea, quedan menos de 3 semanas para que las actividades escolares estén en forma. El lunes, en el show cómico musical que tiene López Obrador todas las mañanas, allí en Palacio Nacional, va a estar el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, va a estar allí y dará las explicaciones, los detalles con respecto al curso escolar, al ciclo escolar. Les decía ayer o antier que el problema que se está presentando ahora es que hay una sobresaturación, particularmente en primarias y secundarias públicas, porque hay muchos padres de familia que entre que perdieron el empleo, entre que no tienen recursos, que entre que hay quienes no creen que sea justo que se paguen las mismas colegiaturas por clases entre presenciales y a distancia y están sacando a sus hijos de los colegios particulares. Entonces se están llenando los colegios, las escuelas públicas de primarias y secundarias están teniendo una gran demanda. Entonces, hijo, yo no sé si todo eso se está tomando en cuenta, se está tomando en consideración o simplemente ha pasado el tiempo. Lo cierto es que estamos con un problemonón. Híjole, tengo 2 meses comentándolo, no tengo dos meses en que he estado diciendo, tenemos tiempo para preparar.
había tiempo suficiente para poder incrementar la conectividad, para que la Secretaría de Educación Pública en todos los pueblos, todas las comunidades, todas tienen centros comunitarios, tienen plazas comunitarias, en donde podrían asegurarse de que haya internet y allí el niño pudiera ir para poderlas tomar las clases, pero que se les asegurara, uno, que hubiera televisores o pantallas o computadoras. O sea, ¿que va a costar? Pues sí, pero quítate ya de tarugadas con programas electoreros como los que tienes ahorita de los ninis y de los sembrando vida, que no están sirviendo para nada. Y en lugar de darle los 3,000 pesos al muchacho que los va a malgastar, mejor compra tabletas, compra televisores y entonces contrata también servicios, haz convenios con las empresas cableras para que puedan asegurar la llegada a la conectividad hasta en el último rincón del país. Eso debió preverse, pero no. Al menos que yo sepa, no. Y si estoy equivocado, me daría un gusto inmenso estar equivocado en la materia. Pero creo que nos viene, después de haber tenido el ciclo escolar 19-20 en pésimas condiciones y que cerró, ya vieron ustedes lo que pasó en Puebla, ¿eh? Que en Puebla dijeron, todos pasan. Con examen y sin examen todos pasan. Ahí va. Ah, no, pues qué bueno, ¿no? Y no tanto porque hagan exámenes o no exámenes, sino porque simplemente se cortó un ciclo. Entonces, habrá niños y jóvenes que habrán vivido un año corto, mocho, con respecto a su educación, que hicieron su tercero de primaria y pues a la altura de la mitad del curso pues ya no supieron ni por dónde fue y ya ahora están en cuarto, ¿sí? O en quinto o en sexto o ya están en segundo de secundaria. Pues ya, ni hablar. Bueno, si ya sucedió eso, pues regularización. Una regularización. En las propias escuelas se sabe cómo terminaron los muchachos. Y entonces haces un proceso de regularización del año anterior y empiezas a darle su curso completo. O sea, no es tan difícil, no es tan complicado. Y de tal suerte que si tienes que hacerlo presencial para unos o más bien híbrido, y de tal forma de que unos van una semana a clases y otros lo toman a distancia. Entonces, pero ya con un proyecto bien determinado, bien diseñado. No, ahorita, a 3 semanas del inicio de clases, están viendo cómo evaluar a los maestros, cómo evaluar a los alumnos. No, no, de veras, no tenemos remedio. No entendemos la importancia que tiene la educación, el costo social que nos representa no preparar a los niños y a los jóvenes va a ser un hoyo, créanmelo. Así como estamos hablando de lo que la pandemia nos está impactando en nuestras vidas, que vamos a decir, oye, yo en mis 40, 50, 60 años de vida tengo un año en el cual pues hay un hueco, ¿sí? No que lo perdí porque pues lo viví, ¿no? Pero hay un hueco. Así los muchachos tendrán en su trayectoria de 10, 12, 15, 20 años de educación, habrán de decir, tuve un hueco de un año. Pues no, a lo mejor van a tener que decir, tuve un hueco de 2 años. Así que les paso esa serie de comentarios para que los calculen ustedes y lo piensen. Vamos a ver qué sale en adelante. Saludos Gustavo de la Cerda, William Jiménez Pacheco, también Salvador Lara Elizondo, dice hola, saludos desde Las Vegas, muchos saludos, Salvador, gracias por estar saludando. Y también al maestro José Manuel Jurado Parres, qué pena maestro, usted que sí sabe de todo esto y yo hablando de educación como si de veras supiera al respecto. Bueno, otro tema que les quiero comentar es que hoy se dio ya la información, salió el acuerdo de los diputados que aprobaron hoy reformas a la ley de adquisiciones para realizar compras directas de medicamentos en el extranjero con 290 votos a favor, 71 en contra y 0 abstenciones. Aprobaron el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El proyecto se turnará ahora al Senado. ¿Por qué es importante este tema?
porque esta es una necedad de López Obrador de comprar medicamentos en el extranjero. Y esto es porque ya saben ustedes que su presidente tiene resentimientos con medio mundo y parte de sus resentimientos es con algunos laboratorios. Y lo que ha venido haciendo, lo anunció desde hace 2 o 3 semanas, en que dijo, vamos a empezar a comprar en el extranjero los medicamentos porque aquí la corrupción, y les empezó a echar. ¿Saben cuántas personas trabajan en el sector farmacéutico? 600,000 personas. No les importa. No les importa el impacto, el daño que va a tener la industria farmacéutica de México cuando se empiece a comprar medicamentos en el exterior y que se impacte en empresas y en empleados. La periodista Lourdes Mendoza, que ha estado muy dura con este tema, escribió en Twitter hace un momento, ya se aprobó la compra de medicamentos en el extranjero por el gobierno de López Obrador en detrimento de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica y también la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Gracias al primor, ya saben ustedes, a la fusión PRI-Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni Acción Nacional, ni el PRD votaron a favor de arruinar a la industria mexicana. Y dicen gracias a Dulce María Sauri y Rubén Moreira, los dos legisladores que votaron a favor de que se realizara este periodo extraordinario y se llegara a esta decisión de comprar medicamentos. A ver, les explico, el tema no es nada más soltarlo en favor de la industria mexicana, no es nada más por ese lado, sino por los errores que hay de por medio. Dice López Obrador, no, es que ahora vamos a comprar más baratos los medicamentos porque los vamos a comprar a través de las Naciones Unidas. Que le informen. A ver, ya les he explicado yo aquí que Naciones Unidas no es agencia de compras, sí tiene unas dependencias en las cuales se facilita el intercambio comercial de medicamentos, pero es para países pequeños, para países pobres, para países que requieren medicamentos muy económicos. Para eso está, no es para países como México. Países como México van a tener que pagar lo que implique el importar medicamentos. Traemos un desabasto que ha sido de la fregada, ya lo saben ustedes lo que ha sucedido y pues para ubicarlo particularmente es el tema de los niños con cáncer cuyos medicamentos no se abastecieron y por eso han estado con tantos problemas. Entonces, esta es la situación que hoy acaban de aprobarlo los diputados y el tema se va al Senado. Va a ser, créanme lo que va a ser bien complicado, dice Mari Carmen Cortés, que ella, como ustedes saben, es analista y periodista en materia de temas económicos. Con la mayoría de Morena se aprobó ya en Cámara de Diputados la iniciativa de reforma de la ley de adquisiciones. Pésima noticia para la industria farmacéutica nacional, pasará ahora al Senado. Eso es lo que está escribiendo Mari Carmen Cortés y se lo estoy compartiendo. Chismes, ¿les gustan los chismes? Bueno, pues de última hora ya se libró orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez, el que es presidente de la cooperativa Cruz Azul, del equipo también, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Irá al penal de máxima seguridad de Almoloya. Fíjense, hijo, lo que son las cosas. Cuando yo era reportero de deportes, Billy era una celebridad, era toda una personalidad de primer orden. Después fue hasta diputado. Él es de los accionistas, de la gente fuerte de la cooperativa La Cruz Azul y durante mucho tiempo ha habido un bronconón familiar entre los cooperativistas y bueno, pues han estado acusando a Billy Álvarez de muchas cosas y pues finalmente se está dando esta detención. La había librado, ¿eh? La había librado, yo creí que sí la iba a librar, ¿no? Pues no, ya quedó bajo eh, la custodia en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Y ya que les estoy hablando de cosas vinculadas con el fútbol, quiero decirles que la Liga MX aplazó el Atlas contra Pumas por falta de pruebas COVID-19 de los rojinegros.
Este partido se disputará el próximo lunes 3 de agosto a las 7 de la noche y no el próximo sábado a las 9 de la noche como estaba programado. Este partido de la jornada 2 del torneo, qué payasada eso, Guardianes 2020, el torneo del fútbol mexicano, tuvo que ser aplazado debido a que el equipo Atlas no presentó todas las pruebas para la detección del COVID-19 y por eso la liga decidió darle un par de días más. Entonces, para los atlistas ahí les va, después de que perdieron la semana pasada, bueno, pues ahora su partido contra los Pumas también se está posponiendo para aquellos que les interesa mucho la situación. Oigan, hoy sucedió, mm, bueno, la Presidencia de la República presentó ante la Corte un recurso de reclamación en contra de haber admitido la controversia constitucional sobre el acuerdo publicado para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad. Este mecanismo argumenta que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara se excedió en sus atribuciones, pues promovió dicha controversia sin la aprobación de la mayoría calificada. No la necesitaba, ¿eh? Y esto se les va a revertir, pero son temas muy técnicos que ni viene al caso que nos ocupemos de estarlo tratando en este momento. Ya lo trataremos en el momento mucho más adecuado. Pero quiero comentarles otras informaciones. Miren, hoy ocurrió en la Corte una decisión que fue muy controvertida, muy controvertida, que está vinculada con la cuestión del aborto, con la cuestión del aborto. Yo ni voy a exponer puntos de vista, yo respeto a quienes están a favor, a quienes están en contra, no es mi tema y sí me merece un tema de mucho respeto. Con 4 votos en contra y 1 a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá que buscaba discusión para cambiar el marco legal para despenalizar el aborto en Veracruz. Como ustedes saben, en la Ciudad de México está despenalizado el aborto y si se llegase a despenalizar en Veracruz, por extensión se podría llevar la misma decisión a otros estados de la República. ¿Por qué? Pues porque causaría Estado. Entonces, esta decisión ha sido celebrada por una gran cantidad de personas que están en contra del aborto. Yo cumplo con darles la información, no me meto en más Honduras, porque luego no voy a saber ni cómo salir de ellas y prefiero darles la información tal cual se está presentando los detalles. Bueno, les quiero platicar, ya se los puse hace rato, pero miren, la senadora Marta Márquez se le ocurrió subir a la tribuna de la Cámara de Senadores con un letrero, con una pancarta. Y la senadora Antares de Morena, pues decidió arrebatarse los nombres, se pusieron de la greña. Les voy a presentar lo que sucedió para que vean cómo ocurrieron las cosas. Miren, es el puro chismarajo de lo que pasó hoy. Ahí tienen a las senadoras de la República. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En plena tribuna de la Cámara de Senadores, así se pusieron como si, es más, decir que como mercado es ofender a los mercados. Así estuvieron y la senadora Marta Márquez publicó en Twitter: Morena no permite la libre expresión. La senadora Antares me arrebató de forma violenta mi cartel con el que hago válido mi derecho a manifestarme. Lo que es una falta de respeto es que este Senado mexicano no atienda los temas prioritarios para las familias de México. Es lo que dijo la senadora
Marta Márquez, y yo pues nada más les paso las cosas tal y cual ocurrieron el día de hoy. Ahí les va un tweet de Carlos Loret que ha estado muy de moda en los últimos días. Enojo en el gobierno. Hoy entró en vigor el golpe que dio López Obrador a sus funcionarios. Recortó 20% sueldos de secretarios y subsecretarios, 17% de directores generales y de área, desapareció miles de plazas, canceló aguinaldos. Claro, López Obrador no paga renta, comida ni gasolina. Sí, esto es Ángeles Mastreta, la escritora, le agregó, y sí tiene seguro médico, además, es lo que dice la escritora Ángeles, la excelente escritora Ángeles Mastreta. Si no la han leído, yo les recomiendo mucho los libros de Ángeles Mastreta, más allá de Arráncame la vida. Arráncame la vida es un novelo, no, no, no. Pero tiene otras que de veras son muy buenas novelas de la poblana Ángeles Mastreta, la esposa de Héctor Aguilar Camín. Pero bueno, yo les estaba hablando de acá del tuit de Carlos Loret de Mola, que efectivamente entró ya en vigor. Qué lástima, porque, digo, los burócratas, con tal de no perder el empleo en la situación crítica que estamos viviendo en el país, pues aceptaron que les bajaran el sueldo, les quitaran el aguinaldo, y hay un gran malestar a partir del día de hoy por esta situación que se ha presentado. Julio Patán también publica en Twitter y dice, hay países que prolongaron el confinamiento a expensas de la economía, hay otros que aceleraron el desconfinamiento y ahora están en crisis y con rebrotes terribles. Finalmente nosotros que hemos visto una mortandad terrible al tiempo que la economía está destruida. Eso es lo que publicó. Siempre les publico algunos tweets que creo que pueden valer la pena y que a veces pues se pasan por allí simple y sencillamente, y hay que comentarlos debidamente. Y en este caso dicen Gonzalo Monroy, por ejemplo, el especialista en temas energéticos, ¿por qué tanto escándalo con Lozoya? Porque el martes Pemex anuncia un descalabro histórico. Ayer se acuerdan que les platiqué que Petróleos Mexicanos sufrió una caída en su economía bastante fuerte de 44,000 millones de pesos. Porque el jueves el INEGI reporta los datos del Producto Interno Bruto con una caída que no se ha visto desde la Revolución Industrial. Con razón, urge, dice Gonzalo Monroy, llevar la atención a otros temas. Pues sí, esto por eso les decía yo que lo de Lozoya es un tema que López Obrador quiere estar tratándonos, quiere estarnos restregando en la cara, como lo del avión, como lo de su dichosa rifa, todos estos temas, para que no se tenga que hablar o no se quiera hablar de la pandemia, de la crisis económica, del problema de seguridad que se está registrando en el país. Es pura distracción con respecto a estos temas, y bueno, pues así se lo estoy compartiendo. Miren, hoy también hay un artículo de Héctor de Mauleón en cuanto al marro. Ya saben ustedes, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Dice Héctor de Mauleón, lo han detectado en las zonas rurales de los municipios de Celaya, Comonfort y Villagrán. Se mueven vehículos todoterreno, cuatrimotos y racers. Lo acompaña un grupo discreto y muy violento. Recorre poblaciones de 4,000, 6,000 personas. Intenta fortalecer en estas una base social semejante a la que en otros días tuvo en Santa Rosa de Lima. José Antonio Yepes Ortiz el Marro llegó a controlar los accesos a las poblaciones donde habitaba y en las que se escondía. No había forma de entrar a Santa Rosa ni a San Antonio de los Morales, donde vivían sus padres, sin que él lo supiera. Fíjense, tenía una red de halcones que recibía 2,500 pesos a la semana por informarle quién entraba y quién salía. La gente que trabajaba para él, incluso sembrando sus tierras, tenía la obligación de informar sobre cualquier movimiento extraño. En el año pasado, esa base social impidió entrada de la Marina. Fíjense, la Marina no pudo entrar a Santa Rosa de Lima, mientras medio millar de pobladores se le dejaba ir con piedras y palos a los uniformados. El Marro, al tiempo, huía en una cuatrimoto hacia la zona serrana. Eran los días en que el Marro, pongan atención, fíjense lo que hacía este delincuente, que sigue prófugo. El Marro robaba diariamente entre 40 y 50 pipas de la refinería de Salamanca.
los días en que controlaba 40 kilómetros de ductos, tenía presencia en 26 municipios de Guanajuato y obtenía ganancias, ¿están preparados? Por 40 millones de pesos diarios. Es lo que ganaba el Marro. Como ustedes ya saben, que se dio una guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes más recientes ocurrieron el jueves 23 y viernes 24. Y bueno, pues se ha dado todo esto en Guanajuato. Cierra diciendo Héctor de Mauleón en el Universal: la guerra del Marro ha convertido a Guanajuato en el estado más violento de México. En 2019 dejó en la entidad más de 3,000 asesinatos y ejecuciones. Hasta junio del 2020 se contabilizaban 1,686 casos más. ¿Cuántos muertos faltan? ¿Cuánto tiempo durará esto? Guanajuato no resiste más, dice Héctor de Mauleón. Quien quiera leer ese artículo lo puede hacer en el portal del periódico El Universal y se titula El Marro debilitado y expuesto. Tienen ahí la información. Bueno, pues me queda poquito tiempo, déjenme hablarles de Lozoya, ¿sí? Bueno, el señor Lozoya, como ustedes saben, fue director de Petróleos Mexicanos. Él participó en la campaña de Peña Nieto como el encargado de la Procuración de Fondos, del manejo de las finanzas en 2012 y en 2012 recibió el apoyo de la constructora brasileña Odebrecht por 12 millones de dólares. Pero este tema ya feneció. Entonces, dentro de los casos que se le están fincando al señor Lozoya, no incluye ya los delitos electorales porque ya fenecieron. Sin embargo, ayer se le cuestionó con respecto a la compra de una empresa que se llama Agronitrogenados. Y hoy fue por los contratos que le habrían dado a Odebrecht los gobiernos, eso es lo que le interesó a López Obrador, los gobiernos de Calderón y el de Peña Nieto, y que él se ha comprometido. Miren, el señor Lozoya, que como ustedes saben, fue extraditado por petición propia de España, en donde fue detenido en una búsqueda que hacía la Interpol y fue detenido en España. Él solicitó la extradición para colaborar y en este momento está como testigo colaborador y hay una figura que se llama el criterio de oportunidad. Es lo más probable que el señor Lozoya nunca pise la cárcel. Nunca pise la cárcel. Hoy estuvo ventilándose todo este tema, se estuvo ventilando y al término, para no estar metiéndonos tanto en el rollo, pues simple y sencillamente compareció ante el juez, se regresó al hospital El Ángeles del Pedregal, en donde es atendido, quién sabe de qué, en una suite de super lujo, ahí es donde está siendo atendido, y luego se le colocó un brazalete electrónico, se le retiró su pasaporte y su visa por si se le ocurriese huir. No, no, no va a huir, no va a huir, él ya está purificado, ya López Obrador lo tiene entre su grupo de personas que se han purificado todos sus males y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos estando al pendiente. Si hay algo importante de este juicio, yo con mucho gusto les voy comentando. Hoy no vale la pena que nos ocupemos tanto de teniendo tantos asuntos que de veras son de interés. Jaja, dice Oscar Alonso. Uriel, no sé por qué, pero es que lo mandó su mensaje hace mucho rato. Uriel Luna García dice, ya llegué, saludos, muchas gracias Uriel por estar aquí acompañándonos. Seguro a ti te interesó mucho lo del Atlas junto con Nena de la Torre, que también es rojinegra. Saludos a Fabi Jauregui, saludos desde Constituyentes y Reforma, dice Charlie Cázares. Constituyentes y Reforma es donde está Grupo Radio Centro, Charlie, así que va un saludo hasta allá. Alicia Esther Gutiérrez López, una pregunta, 18 años de necio para llegar a la presidencia, no lo hizo prepararse para llegar al cargo, evidentemente nunca ignoró a lo que se enfrentaría. Por supuesto, claro que sí, pero lo que no aprendió, pues nunca aprendió a gobernar ni a administrar. Saludos a Carlos Aráchaga, muchas gracias por estar participando. A mi amigo Cuauhtémoc Cisneros, ¿cómo estás, Cuauhtémoc? Un fuerte abrazo, gracias por estar participando en esta transmisión. Lourdes Barragán, muy finas las damas del Senado, sí, se pasaron de veras, qué exhibición dieron el día de hoy.
Saludos a Estela Barba, muchas gracias Estela. Saludos a Juan F. Macías, Yasmín Levy y un abrazo para mi amigo Paco Cuevas Corona. Muchísimas gracias Paco por tener la buena costumbre de acompañarnos en estas ocasiones que tenemos. Miren, hoy doña Olguita Sánchez Cordero salió con una afirmación. Ah, caray, la secretaria de Gobernación, qué triste papel después de haber sido una destacada miembro de la de la Suprema Corte de Justicia de México. Bueno, pues hoy, como secretaria de Gobernación, dijo que la violencia contra las mujeres aumentó 45.8% en los primeros 6 meses del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Dice que lo informó en una conferencia de la mañana que se atendieron 131.224 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia de género respecto a las 89.998 del año pasado. Al presentar un informe de acciones por mujeres, la Secretaría de Gobernación insistió en que a través del 911 se brinda orientación y ayuda oportuna a las mujeres. Bien, hace muy pocas semanas yo les comenté aquí que López Obrador había dicho que el 911 no servía. Y más que no servía, decía que eran puras llamadas falsas. Eso lo dijo su jefe, el presidente de la República. Y ahora nos sale Olguita con aquello de que el 911 pues siempre sí funciona y siempre sí hay quejas. Y lo que no dijo la secretaria es el problema de feminicidios que se está registrando en el país a un ritmo de 10 mujeres asesinadas cada día y que ha sido un problema seriosísimo el que se ha registrado en el país. Ah, no, pero se llenan la boca diciendo que nunca en la historia se había apoyado tanto a las mujeres. Para quienes dicen que no hemos ejercido presupuesto suficiente, 554 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación en 2020 a través del INDESOL en programas esenciales como los centros de refugio para las mujeres y los centros PAIMEF. Sí, doña Olga, sí, todo lo que usted quiera. Puede decirnos eso y más. Nada más le recuerdo que se cerraron las estancias infantiles, le recuerdo que se le recortó el presupuesto a INMujeres y que efectivamente su jefe, el presidente, considera que son mentiras las llamadas al 911. Entonces, que no hagan el ridículo, que mejor chequen primero lo que ya se había afirmado por parte del presidente de la República. Oigan, bueno, miren, ayer nada menos, yo les he dicho, López Obrador se mete en asuntos que no le corresponden, como en el caso Lozoya. Y ayer decía que la empresa que según él había comprado Altos Hornos estaba dispuesta a regresar 200 millones de dólares porque compró muy barata la empresa. Eso es lo que está, lo que dijo López Obrador el día de ayer. Bueno, pues hoy resulta que un vocero, una fuente cercana a la empresa está haciendo la aclaración. Villacero, para que tengan ustedes la información completa, Villacero, que es la empresa que se fusionó con Altos Hornos de México, le informó, pues nosotros no compramos nada, lo que estamos haciendo es una alianza estratégica. ¿Por qué vamos a devolver 200 millones de dólares si no estamos en esa situación? Esto lo está informando una fuente cercana a Villacero. Aclaró primero que todavía no hay una compra de Altos Hornos de México y que en todo caso se está negociando una asociación y no una adquisición. Luego descartó que Villacero esté dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Y ahí les va lo que dijo, ¿eh? Es un invento más del presidente, dijo la fuente. También se solicitó la versión de Villacero, pero no hubo respuesta. O sea que fue otro invento del presidente de la República con respecto a este asunto. Por eso les digo que no es recomendable, no se debe de recomendar que el presidente de la República esté hablando a tontas y a locas, esté dando información que no tiene confirmada. Miren, Julián Andrade es un periodista
muy destacado, y en Twitter escribió: Rosario Robles tiene el derecho de afrontar su proceso en libertad. Lozoya es testigo protegido y obtendrá beneficios. Son las dos varas de la maltrecha justicia mexicana, la benevolencia y la ley a secas, la hoguera y la salvación. Como ustedes saben, Rosario Robles, que fue secretaria de Estado con Peña Nieto en dos secretarías y está involucrada en aquello que se llamó la estafa maestra, fue detenida a pesar de que ella compareció de manera voluntaria y que no hay, por lo que se le está procesando, por lo que se le tiene encarcelada, una justificación. Ella debería estar libre por este tema, ¿eh? Yo no estoy diciendo y nadie lo dice con respecto a la estafa maestra. Sin embargo, a situación semejante a Lozoya, con todo el beneplácito del gobierno de López Obrador, se le están dando todas las facilidades para que sea atendido en el Ángeles del Pedregal, mientras esta señora, que también ha tenido momentos de problemas de salud, tiene 11 meses encerrada, pero como es adversaria política de López Obrador, después de que fueron tan amigos, acuérdense que los dos eran perredistas, acuérdense que Rosario Robles sustituye al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en lo que era antes el Distrito Federal, y después asume la jefatura de Manuel López Obrador. Después de tener esa fusión, pues se hicieron enemigos, y pues parece que va a ser la presa del sexenio, que va a ser el elemento que van a utilizar para estar mandando un mensaje muy raro, muy extraño, porque, insisto, es una presa política definitivamente Rosario Robles, que, insisto, ante una situación semejante, pues tienen situaciones muy parecidas, Lozoya y ella, y pues simple y sencillamente no están siendo tratados con la misma vara. Muchas gracias a Gaby González, Lourdes Barragán, con promedio de 7.4 y dudoso, no se puede pedir más. Eso se refiere Lourdes a las calificaciones de López Obrador en la UNAM. Saludos, Pau Parry. Pau, ¿cómo estás? Muchos saludos. Qué bueno que estuviste en esta transmisión. Es la primera vez que te veo por aquí, Pau. Muchas gracias. Gaby Muñoz, también muy buenas noches. Saludos, Marco Aurelio Robledo. Marco Aurelio Robledo Gómez. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la transmisión del día de hoy. Me quedo con algunos asuntos, con algunos temas que hubiera querido tratarles, pero no quiero abusar de su tiempo, no quiero abusar de su generosidad, porque, bueno, pues la verdad ya estoy sobre el tiempo que habitualmente destinamos para esta transmisión. Pero no me puedo ir sin señalarles, ahora que está lloviendo tanto en toda la República Mexicana, recordarles que los mosquitos transmiten el dengue y que los mosquitos hacen criaderos en encharcamientos, en cacharros. Tengan mucho cuidado, eviten los encharcamientos en sus zonas donde viven, eviten todo este tipo de criaderos de moscos, porque de esa manera se van a evitar el dengue. De la misma forma, les recuerdo que estamos en una situación, mañana vamos a ver, en el caso de Jalisco, qué decisión se tomó con respecto a la lucha contra la pandemia. Por lo pronto, acuérdense, hay que usar la mascarilla. Pero de lo más importante, en lugares cerrados, en donde haya muchas voces y haya mucho fluir de burbujas que pudieran llegarles, usen la mascarilla, cúbranse bien nariz y boca, lávense las manos con agua y jabón o usen el gel antibacterial. Recuerden de la distancia física, la distancia social es también otra de las medidas fundamentales para no contraer y ni transmitir el COVID-19. Y los síntomas, siempre se los recuerdo porque esto es muy importante. Los síntomas: dolores de cabeza agudos, diarreas, pérdida del olfato del gusto, dolores musculares, problemas respiratorios. Ante síntomas de este tipo, acudan al médico que les dé las indicaciones de qué es lo más recomendable. Y también reiterarles que los niños deben ser vacunados contra la polio y contra el sarampión. Muchísimas gracias. Irene Alvarado Cortés, buenas noches también para ustedes. Patricia Medina, Pati, buenas noches. Hoy colaboraste con
de una manera, de tu parte involuntaria, yo te subí al barco, gracias. Y Gaby González también, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muy buenos días o buenas tardes, cuando quiera que sea que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Muchísimas gracias y como siempre les digo, cuídense mucho, por favor. Marte Aguinaga, alcanzo a darte también las gracias porque llegó esta llamada ahorita y me está llegando también la de Carmen, no llamada, este mensaje. Carmen Robles Gil, también buenas noches, feliz descanso y hasta mañana. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y cuídense mucho, por favor. También Uriel Luna, buenas noches. Ya, hasta ahí alcancé.